En este nuevo video voy a realizar un tutorial de cómo hacer funciones animadas en GeoGebra. Entonces el objetivo es construir un archivo como el que estoy mostrando aquí en pantalla, en donde el usuario ingresa una función y un intervalo, y a medida que se mueve un deslizador, un lápiz va dibujando la función. Entonces aquí note que el rastro que va dejando el lápiz es continuo. Entonces, si creamos una animación usual de rastro teniendo una función y poniendo un punto sobre la función, activándole el rastro al punto y animándolo, entonces miren que el rastro que está dejando el punto no es un rastro continuo. Entonces el objetivo de este tutorial es crear un artificio que me permita que esa línea siempre sea continua. Para empezar la construcción del archivo, lo primero que debo hacer es ir a la barra de entrada y ahí voy a ingresar una función f de x. Entonces aquí para este video he escogido la siguiente. Entonces f de x igual a x al cuadrado dividido x menos 1. Entonces escribo la función y doy enter. Entonces GeoGebra me grafica la función. Lo siguiente que tengo que hacer es irme a la barra de entrada y escribir lo siguiente. Escribo asíntota, y cuando escribo asíntota me sale esta opción. Doy clic sobre la opción y ahí en donde me dice objeto escribo el nombre de la función, que en nuestro caso es f, y doy enter. Entonces, ¿qué pasa? Me generó las asíntotas de la función. Lo siguiente que debo hacer es irme a la barra de herramientas y en donde está el deslizador, doy clic en deslizador, doy clic sobre la pantalla y aquí en el deslizador le va a poner nombre Q y va a ser un número que va desde 0 hasta 1. Y el incremento lo voy a poner lo más pequeño que pueda, entonces voy a poner 0.001 y doy OK. Lo siguiente que debo hacer es crear dos deslizadores más que van a ser los extremos del intervalo a donde yo quiero restringir la función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme a la barra de herramientas y en donde dice deslizador, entonces doy clic sobre la pantalla y voy a crear un deslizador A que vaya desde menos 13 hasta 13 y el incremento puede ser 0.1, el incremento no es necesario y doy OK. Repito el mismo proceso, voy a la barra de herramientas, voy deslizador, hago clic sobre la pantalla y mi siguiente deslizador se va a llamar B y va a ir de menos 13 hasta 13 y el incremento va a ser 0.1 y doy OK. Entonces lo siguiente que debo hacer es una casilla de entrada para cada uno de los objetos que he creado excepto el deslizador Q. Entonces voy a la barra de herramientas donde está el deslizador, voy a donde dice casilla de entrada y doy clic sobre la pantalla y aquí me dice rótulo. Entonces la primera casilla de entrada va a ser para la función. Entonces el rótulo va a ser f de x igual y el objeto vinculado va a ser f. Doy clic en OK y se me genera mi casilla de entrada. Repito el proceso pero para los deslizadores A y B. Entonces voy aquí en donde está deslizador, casilla de entrada, doy clic sobre la pantalla y en el rótulo voy a ponerle A, dos puntos, y el objeto vinculado va a ser A y doy OK y repito el mismo proceso para el deslizador B. Entonces voy a la barra de herramientas donde está el deslizador, casilla de entrada, clic sobre la pantalla, el rótulo va a ser B, dos puntos, y el objeto vinculado va a ser B y doy OK. Entonces lo siguiente que voy a hacer pues, es ocultar los deslizadores A y B que no los necesito por ahora. Voy a modificar la casilla de entrada, entonces voy a darle clic derecho sobre esta casilla de entrada, voy a ponerle propiedades, en texto le voy a poner que sea un texto mediano, en estilo que la longitud de la casilla de entrada sea digamos 13 y la alineación sea central y el color lo puedo poner si quiero rojo. Y voy a hacer lo mismo para las siguientes casillas de entrada. Entonces aquí en A le doy propiedades, posición, estilo, que sea una casilla de entrada de 6, posición centrada y le voy a poner un color morado o azul mejor. Y para el B hago lo mismo, entonces clic derecho, propiedades, estilo, 6,
alineación centrada y color azul. Listo, entonces ya quedaron acá la casilla de entrada para la función y para el intervalo. Listo, entonces lo siguiente que tengo que hacer es irme aquí a la barra de entrada y restringir mi función f al intervalo que yo puse acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir acá función y me salen muchas opciones. Voy a escoger la que dice función, valor inicial y valor final. Entonces aquí voy a escoger esa. Entonces mi función va a ser f, el valor inicial va a ser a y el valor final b, y doy enter. Entonces aquí mi intervalo le voy a cambiar que no sea 1, sino sea el final del intervalo sea 5 y el inicio sea -5, y doy enter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo llego a ocultar la función f, entonces me queda la función g cortada desde -5 hasta 5. Listo, el siguiente paso que voy a hacer es crear aquí en la casilla de entrada un número. Entonces voy a escribir c igual, entonces escribo valor absoluto, que es abs, y de quién va a ser el valor absoluto, de a menos b, que son los dos números que tengo acá. Entonces doy enter. Entonces ya se me creó mi número c. Seguido de esto voy a crear otro número que se llama t. Entonces me voy a la casilla de entrada y escribo t. T es igual a quién, entonces t va a ser igual a c por q. Q es el deslizador que va de 0 a 1 más a. Entonces acá es t es igual a c por q más a, y doy enter. Y ese es mi nuevo número. Entonces el siguiente paso que voy a hacer es poner dos puntos. Entonces el primer punto va a ser, entonces abro paréntesis y el punto va a ser a, f de a, y doy enter. Y se me genera un punto en el extremo a. Y el siguiente punto que voy a hacer es el siguiente. Entonces abro paréntesis y escribo t, f de t, y doy enter. Listo, y se me genera un punto en el otro extremo del intervalo. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Entonces es ingresar la función que me va a dejar el rastro continuo de esta función que está en naranja. Entonces para eso tengo que hacer lo siguiente. Entonces en la barra de entrada escribo la palabra sí y abro paréntesis. Entonces aquí en el condicional sí voy a poner si a es menor o igual que x, menor o igual que t, entonces grafíqueme f, y doy enter. Y se me genera una función, una nueva función que es morada. Entonces a esa función simplemente le vamos a cambiar lo siguiente. Entonces voy a poner acá propiedades. En estilo le voy a agregar, le voy a poner un grosor de 11 y le voy a cambiar el color por un color azul y cierro. Listo. Entonces aquí me quedaron los puntos A y el punto B. Entonces a medida que yo muevo el deslizador, entonces se me va creando el rastro continuo de la función. Entonces para hacer la manito que me grafica la función, entonces primero lo que tengo que hacer es insertar la imagen de la manito, que lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces me voy aquí a imagen, selecciono archivo. Entonces yo tengo aquí mi imagen de la manito. Entonces voy aquí en manito y le voy a abrir y se me abre esta imagen. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer con esa imagen? Entonces simplemente la voy a acomodar en el punto B, pero para acomodarla en el punto B debo hacer los siguientes pasos. Entonces voy a ingresar dos puntos. Entonces el primer punto va a ser aquí en la casilla de entrada, voy a abrir paréntesis y escribo t, f de t, y al f de t le sumo 1.7. listo, y se me genera un punto acá. Y ahora voy a ingresar otro punto que es el punto t, f de t, pero a ese le voy a restar 0.7. listo.
y entonces aquí se me generaron los puntos E y los puntos F. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces doy clic derecho sobre la imagen y me voy a propiedades. Entonces aquí me sale este menú y me voy donde dice posición. Entonces en la esquina 1 voy a dejar el punto F y en la esquina 4 voy a dejar el punto E y el punto D lo voy a borrar y doy enter. Entonces cuando pasa eso, miren lo que pasa. Entonces se me acomoda la mano a los puntos E y a los puntos F. Entonces voy a borrar estos dos puntos que están acá, el C y el D, y voy a ocultar los puntos F y voy a ocultar el punto E. Le doy ocultar. Listo, y le voy a quitar pues las etiquetas al punto B y al punto A. Entonces etiqueta visible de B y etiqueta visible de A. Entonces miren que cuando yo voy a mover el deslizador, la manito me pinta la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo acá puedo cambiar la función y se me conserva la misma propiedad. Entonces voy a escribir, por ejemplo, 3 seno de X y doy enter. Entonces mire que esta es la función seno de X de menos 5 a 5, y cuando muevo la manita, entonces pues obviamente GeoGebra me va a pintar la función con rastro continuo. Naturalmente, si yo modifico los extremos del intervalo, por ejemplo pongámosle menos 3pi y que termine en 4pi, entonces pues obviamente la función se va a cambiar, ¿no? Pero igual al mover el deslizador, el lápiz sigue dibujando desde menos 3pi hasta 4pi y siempre el rastro va a permanecer continuo. Entonces esto ha sido el video por esta ocasión. Espero que les sea de su agrado. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por verlo.